Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Nuestro martes de CNA, donde vamos a hablar hoy de disfunción abdominal funcional. Disfunción abdominal funcional, que es un término que muchas personas desconocen por completo, que muchos profesionales desconocen por completo y que está presente en la clínica funcional de nuestros pacientes autonómicos, con trastornos autonómicos, con disfunciones autonómicas de todos los días, que todo el gastroenterólogo debería saber, que todo nutricionista debería saber, psicólogo, fisioterapeuta, osteópata, odontólogo también, al fin y al cabo. El tracto gastrointestinal empieza la boca, termina en el ano. Entonces, de todo esto vamos a hablar hoy. Déjame arreglar aquí la posición de la mesa. Bien. Muy bien, ¿qué tal todos? ¿Qué tal todas? Yo tengo algunas cosas que hacer que no las hice todavía. A ver, que Isabel me envió aquí, que tienes que poner el trocito, esto va a funcionar. Ok. No lo he puesto, así que tengo que ponerlo ya a funcionar. A ver si puedo. Por aquí no puedo, entonces tendré que hacer esto. Espera un minuto. Y funciona todo de acuerdo con lo que debería funcionar. Ya está. Pum. Y lo que no me recuerdo, Isabel, Cristina, es cuáles son. Déjame ver aquí si tenemos en el WhatsApp. Sí, tenemos grupo, anatomía, congreso, todo aquí ya lo tengo. Muy bien. Fantástico, ya lo tenemos todos. Muy bien, viniendo de Buenos Aires, volví el domingo, llegué el lunes, para que yo me vaya a Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia. No me cuesta nada, yo me adapto casi que en automático en el día que llego. Pero para adaptarme a la vuelta, madre mía, cómo me cuesta la adaptación del ritmo circadiano cuando vuelvo a casa. Por favor, me cuesta un montonazo. Entonces, me vais a ver aquí un poco despistado tal vez caiga la cabeza un poco, no, caer la cabeza no se cae, pero me vais a ver un poco somnoliento por el tema del cambio de uso horario. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para la rehabilitación del sistema autónomo, para la rehabilitación clínica de nuestros pacientes, que es la distensión abdominal funcional. Y vamos a hablar desde diferentes perspectivas, cómo esto puede influir en la modulación autonómica, cómo puede influir en la modulación del nervio vago, del sistema simpático, cómo puede influir en diferentes contextos clínicos. Vamos a hablar de los dos tipos de clasificación que tenemos de distensión abdominal. Os vais a dar cuenta que uno de ellos está directamente vinculado a lo que son condiciones orgánicas. Y ahí, condiciones orgánicas, estamos hablando a veces de comida, estamos hablando a veces de microbiota, a veces estamos hablando de sensaciones anormales, de medicación, de ¿qué más? De un microbioma modificado. Algunas veces estamos hablando de trastornos de suelo pélvico y otras veces os vais a dar cuenta que el trabajo es un trabajo muscular, un trabajo de organización que tenemos que hacer con nuestros pacientes, y ahí en esta parte en general
le toca mucho más al fisioterapeuta esta corrección, porque al fin y al cabo el profesional del movimiento es de la rehabilitación del movimiento, es el fisioterapeuta, aunque el fisioterapeuta no se reconozca, que es una lástima, pero bueno, es nuestro papel estar aquí para insistir y para cambiar esto. Aunque el fisioterapeuta no se reconozca muchas veces en este papel visceral, que es una pena, es una lástima, pero estamos aquí para enseñar y para ayudar a crecer a todos en este aspecto también. No sé si sabéis qué es el bloating abdominal, que es la distensión abdominal funcional. Yo quiero buscar una imagen, pero yo no quiero buscar una imagen anatómica. Déjame ver aquí una imagen que sea una imagen de una persona, porque esto nos conecta mejor con lo que es la distensión abdominal. Y ya lo vais a ver, que lo voy a poner aquí en la pantalla. ¿Dónde está? Es eso, aquí. Vamos a ver aquí. Hay un montón de ejemplos. Os voy a enseñar aquí, mira. Para que tengáis una idea de qué es la distensión abdominal. Ya hay un montón. En Google hay un montón. Mira, lo que tenemos aquí. Es tener un abdomen así, al principio del día, y después, mientras va avanzando el día, o si alguien come algo, se cambia totalmente la película. ¿Veis? Es estar con un abdomen así, y no es que esté embarazada, simplemente el sistema se desorganiza. ¿Lo veis? El antes y después es un por la mañana y por la tarde, es un antes de comer, después de comer. ¿Sí lo veis? ¿Veis ahí? Hay un montonazo de casos. ¿Veis ahí? Esto es. Entonces, ese es el bloating. ¿Okay? Esta es la distensión abdominal funcional, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Okay? Entonces, como veis ahí, es un abdomen que en un primer momento es un abdomen normal, a veces incluso un abdomen entrenado, una persona que va al gimnasio y todo esto, y luego, por alguna razón, por un motivo, por otro, sea por la comida, sea porque pasa el día, sea una intolerancia, sea la microbiota, el sistema plop. El sistema plop, ¿qué significa? Significa que un abdomen que estaba bien adaptado, bonito, que te entraba en la ropa y todo esto, y en un momento el abdomen, ¡pum!, se pierde, y lo que vemos es esta característica muy marcada de la pérdida de las formas, ¿no? Y es muy obvio que eso solo puede tener dos direcciones distintas. Entonces, cuando hablamos de patologías, cuando hablamos de condiciones gastrointestinales, en la historia de la gastroenterología, es importante entender que hay tres grandes categorías de condiciones. ¿Okay? Tres grandes categorías de condiciones. Las tres grandes categorías de condiciones que vamos a hablar, una de ellas la que vamos a hablar es de la categoría funcional. Pero si estuviéramos hablando de las tres grandes categorías de diagnóstico de la gastroenterología, una de ellas serían las condiciones orgánicas, los diagnósticos de patologías orgánicas gastrointestinales. Otra de ellas serían los trastornos, las enfermedades de la motilidad. Y la tercera rama, que es la menos desarrollada, es de los trastornos funcionales. ¿Okay?
Hola, doctora Liliana Cugia. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Lili? ¡Qué máquina! Qué bueno verte por aquí. Entonces tenemos, en la historia del desarrollo de la gastroenterología, tenemos tres grandes bloques de diagnóstico. Uno de ellos, el diagnóstico de condiciones orgánicas. Otro de ellos, el diagnóstico de condiciones de motilidad. Y el otro, de condiciones funcionales, que es el más nuevo y es el menos investigado, donde hubo una pelea por mucho tiempo de algunos médicos para que se reconociera esta parte de las desórdenes, de las desórdenes del eje gut-brain como una condición a valorar y una condición a tratarse. Y es justo ahí, en esta categoría, de la cual vamos a detallar, vamos a quedarnos más en el directo de hoy. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de condiciones orgánicas, por ejemplo, estamos hablando de intolerancia a la lactosa, estamos hablando de intolerancia a la fructosa, por ejemplo, estamos hablando de intolerancia a carbohidratos, por ejemplo. Hola, psicóloga biodecodificadora, ¿todo bien? Bienvenida. Estamos hablando de carbohidratos, intolerancia a carbohidratos, fructosa, lactosa. Estamos hablando de condiciones, patologías celíacas, ¿no? Enfermedad celíaca. Estamos hablando de cirugías gastrointestinales como cirugía bariátrica, por ejemplo. Ahí tenemos condiciones orgánicas. ¿Okay? Hay algunas condiciones orgánicas que no tienen que ver con el sistema intestinal, por ejemplo, que también pueden generar esta disfunción, esta distensión abdominal. Por ejemplo, el hipotiroidismo puede generar esta condición. Algunas condiciones como insuficiencia del páncreas pueden generar esta condición. Pero de esto no vamos a hablar. Algunas condiciones como diabetes, por ejemplo, del tipo 2, también pueden generar este tipo de condición, pero no vamos a hablar de estas condiciones orgánicas. ¿Okay? Lo que vamos a hablar, ni tampoco de las condiciones de motilidad. Lo que vamos a hablar es de las condiciones funcionales. Cuando hablamos de condiciones funcionales, estamos hablando de intestino irritable o síndrome del colon irritable, estamos hablando de estreñimiento crónico, estamos hablando de disfunciones del suelo pélvico, estamos hablando de dispepsia funcional, estamos hablando de bloating funcional. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de condiciones funcionales, es a eso que nos referimos. Y hoy por la mañana, porque yo siempre hago la búsqueda por lo que voy a hablar por la mañana. Hoy por la mañana yo estaba en duda si hablaba del equilibrio simpatovagal en condiciones gastrointestinales, que era un tema, incluso había aquí toda una carpeta, un montón de ventanas en internet para desarrollar un poco más el tema respecto a cada una de estas condiciones funcionales de lo que estaba hablando, o si me dedicaba más a hablar de las disfunciones, de las distensiones abdominales funcionales. Me decidí por las distensiones abdominales funcionales porque tienen mucho que ver con alteraciones respiratorias, alteraciones emocionales, alteraciones cognitivas, y genera mucha confusión porque la gente cuando ve esta condición, este abdomen que os enseñé antes, ¿okay? Cuando ve eso, lo primero que imagina es que sea un problema de dieta. Entonces, va a buscar por la dieta, la búsqueda por la dieta no resulta en nada mejor, porque no cambia nada en algunas condiciones, en otras sí. Les voy a pasar el framework para que lo tengáis en cuenta. Y como muchos fisioterapeutas no saben bien qué hacer en esta condición y no se reconocen en esta parte funcional, no saben que esta atribución, esta responsabilidad les tocaría a ellos. Por esto he decidido hablar de esto, y a lo mejor la parte de alteraciones simpatovagales en los diferentes trastornos gastrointestinales funcionales
lo dejamos o para la semana que viene o para algún otro momento para hablar del tema, ¿vale? ¿Estamos bien? Entonces vamos a empezar a hablar del bloating, ¿no? De la distensión abdominal funcional. Que sepáis que son sinónimos, bloating y distensión abdominal funcional son sinónimos. Este es el bloating, por ejemplo, en una condición A, y tenemos el bloating, que es esta distensión abdominal funcional, que es esto en una condición B. ¿Okay? Entonces parece igual, desde una perspectiva externa, fijaros, parece igual. Si nosotros estamos mirando desde fuera, parece igual. En esta imagen que vemos, lo que vemos es una distensión abdominal, así como en esta imagen que vemos, lo que vemos es una distensión abdominal, pero son cosas totalmente distintas una de la otra, y la forma de conducir la clínica de una y la forma de conducir la clínica de la otra también no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Cuando vamos a hacer un framework diagnóstico, porque para ser un buen profesional, para tener un buen razonamiento clínico, para elegir el mejor tratamiento para mi paciente, yo necesito tener un buen framework diagnóstico. Yo veo muchas personas, no sé si estáis de acuerdo, ¿alguien está de acuerdo? Que me levante la mano, por favor. Pero yo veo muchos compañeros, muchos alumnos preocupados con el tema de ¿qué voy a hacer? 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 Y es un fallo. Es obvio que es importante saber qué es lo que hay que hacer. Pero antes de saber qué es lo que hay que saber cómo diagnosticar. Porque si no sabes diagnosticar un problema, una vez u otra, lo que va a pasar es que vas a utilizar herramientas que no son adecuadas para esta presentación clínica. Entonces, lo primero para poder decidir o saber si tenemos las herramientas clínicas para poder resolver una condición o no, es entender cuál es su proceso diagnóstico. Y en la creación del proceso diagnóstico, en este razonamiento clínico que nos lleva a la creación del proceso diagnóstico, la distensión abdominal no es el primer punto del framework. Al revés, la distensión abdominal es uno de los últimos puntos del framework. Entonces, vas eliminando determinadas condiciones, y mientras vayas eliminando determinadas condiciones y estas condiciones no vayan generando cambios importantes, vamos empezando a asumir la posibilidad de que sí, que esto sea un problema de distensión abdominal funcional, y tendré que entender cómo puedo intervenir sobre esta distensión, porque muchas otras pruebas han fallado en este proceso, en este recorrido. ¿Okay? Entonces, hay un framework para esto. Yo no tengo cómo enseñarles el framework. Aquí les voy a enseñar aquí, pero no tengo cómo. La letra es muy chiquita. No tengo cómo enseñarles aquí todo el framework, pero luego les voy a comentar todo. Hay un framework, que es esto que les voy a comentar ahora, ¿veis? Diciendo, si esto sí, para acá, si esto no, para acá, si esto sí, para acá, si esto no, para acá, y sí, que que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Okay? Y es importante que este razonamiento, que estos frameworks, que esta idea no nazca de la cabeza de uno sin ninguna base teórica, sin ninguna referencia científica, porque si no es una locura. Uno empieza a sacar cosas de su cabeza y luego ya no tiene idea si lo que está haciendo de verdad tiene algún sentido, algún respaldo científico, o si no, si simplemente va siguiendo su intuición. Y ahí es un problemazo, porque se complica más la vida del paciente que se resuelve algo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este framework. ¿Okay? Os comento, antes de empezar a hablar del framework, ¿okay? En la semana pasada, si os recordáis, para los que están aquí por primera vez, tal vez no lo sepan, les he comentado que vamos a tener un congreso
en Zaragoza, que es en julio. Y vamos a tener un evento al final de este mes que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago. Entonces, lo que estamos haciendo es subir el nivel de conciencia de pacientes y profesionales de la salud respecto a las condiciones funcionales. Este movimiento tiene un nombre. El movimiento tiene justamente este nombre para generar este nivel de conciencia, para llevar a más personas estas informaciones. Entonces, hemos creado un grupo de WhatsApp. Okay. En este grupo de WhatsApp solamente nosotros subimos cosas, es un grupo de WhatsApp para llevar información, llevar material a más profesionales de más lugares del mundo. Este grupo de WhatsApp se llama El futuro es funcional. Si no estás en el grupo, este paper o este artículo después les voy a enviar al grupo. Este es un grupo cerrado, solamente para divulgar estas informaciones y las informaciones del evento, del final del mes del Congreso de Zaragoza, que es un congreso de actualización científica, de divulgación científica, así que vale para muchas personas. Si no estás en este grupo de WhatsApp, escribe aquí abajo grupo, que te enviamos el enlace para que puedas participar y ahí puedas descargar los materiales y ver todo esto aquí con detalles. Porque aquí en la pantalla es chiquito, ¿okay? O si quieres repasar algo, quieres confirmar la información, ahí tendrás todo. Entonces lo único que tienes que hacer es, si quieres estar en el grupo, escribe aquí abajo grupo, te enviamos un enlace y ahí te metes ahí en el WhatsApp. Solamente nosotros subimos cosas ahí. No es un grupo abierto para que puedas hacer preguntas, para que nadie pueda hacer preguntas, porque si no se pierde la información. ¿Okay? Y para el evento del final del mes que tenemos ahora, ya sabéis, está escrito aquí abajo, que mi soporte lo ha puesto. ¿Okay? Si eres profesional de la salud, comenta anatomía, que vamos a tener un evento que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago, que es para profesionales de la salud. Y ahí te invitamos a participar, que es gratuito también. Ambos son gratuitos. ¿Okay? Entonces, hablando del bloating. El bloating es una condición que está asociada a diferentes situaciones. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Cuando comemos algo, lo que sabemos es que la comida tiene que pasar por la boca, tienes que deglutir, tienes que tener una buena cantidad de saliva para poder hacer porque la saliva es el primer paso de las digestiones. Para tener un buen proceso digestivo, deberíamos arrancar por esta preocupación de tener una buena estimulación parasimpática de la boca. Cuando estamos hablando de una buena estimulación parasimpática de la boca, estamos hablando de la glándula parótida, estamos hablando de las glándulas sublinguales, submandibulares y todo esto que tiene inervación del parasimpático 7 y del parasimpático 9, el 7 y del 9 del cráneo, y que tienen inervación general del trigémino. ¿Okay? La inervación especial ahí es compartida del glosofaríngeo y del facial, pero la inervación general, sensibilidad y dolor, es del trigémino. Entonces, el primer paso pasa por aquí. Eso ya lo sabemos. Luego, esta comida tiene que pasar por el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico medio, por el esfínter esofágico inferior, tiene que cruzar el hiato esofágico, ahí en el cruce de los pilares del diafragma, tiene que llegar al estómago. Todo esto lo sabemos. Okay. Y en el estómago tiene que hacer un buen proceso digestivo, una buena producción enzimática para que el alimento empiece a digerirse, empiece a degradarse y pueda pasar al duodeno en su momento. Okay. Todo eso sabemos. Sabemos también que de eso, si comemos alimentos que son más naturales, que tienen menos conservantes, que son alimentos que tienen un origen más orgánico, en general no siempre nos sienta mejor, y que el aumento de consumo de ultraprocesados en general nos hace más daño. Todo esto sabemos. Okay. Lo que en general no sabemos es cómo se adapta
cómo el cuerpo se adapta cuando comemos algo. Porque el bloating viene a influir directamente, la distensión abdominal funcional viene a influir directamente sobre esta condición. Cómo el cuerpo se adapta a la comida. Porque obvio, cuando te despiertas por la mañana, no tienes nada en el estómago. Entonces el cuerpo está de una manera. Cuando comemos algo, estás ingiriendo contenido. Entonces, ¿qué significa esto? Los contenidos que llevas dentro del abdomen tienen que desplazarse, tienen que acomodarse de alguna forma para que el cuerpo pueda gestionar este aumento de volumen interno de alguna manera. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando comemos algo, lo que va a pasar es una adaptación del suelo pélvico, una adaptación del abdomen y una adaptación de la caja torácica. ¿Okay? Entonces, al menos 3 adaptaciones musculares van a ocurrir después que comes algo. ¿Estamos juntos? ¿Sí o no? Decidme algo. ¿Estamos juntos? ¿Sí o no? Para que yo pueda seguir. 3 adaptaciones. Vamos a empezar a hablar del primer sistema que empieza a adaptarse. Todo esto depende del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Todo esto depende del sistema nervioso autónomo que está aquí, que está aquí, que está aquí, que está en todos los lugares. Y de todo esto depende la mirada del águila que está aquí escondida, que decimos que debemos tener para poder abordar casos clínicos complejos. ¿Vale? La idea es esta, buscar pacientes que tengan clínicas complicadas para poder llevar más soluciones a estos pacientes. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la caja torácica, estamos hablando que después de una comida, después de alimentarte, la caja torácica sufre una adaptación. Bueno, ¿qué tipo de adaptación sufre esta caja torácica? Hay una activación de lo que son los músculos intercostales. ¿Okay? Entonces, después de comer, la caja torácica, el diafragma cruza por aquí. ¿Okay? Tenemos el hígado, el diafragma cruza por aquí, la comida va al estómago. La caja torácica empieza a adaptarse con un aumento de la activación de los intercostales. Y este aumento de la activación de los intercostales le da una mayor rigidez a la caja torácica. Le abre un poco, pero también le ofrece una mayor rigidez para poder proteger ahí los órganos internos, las estructuras internas. Entonces, el primer cambio en la actividad muscular que tenemos es un aumento de la actividad de los músculos intercostales. ¿Okay? Tenemos ahí en la caja torácica. Luego, llegando al abdomen o a la división tóraco-abdominal, lo que vamos a tener es un cambio del papel del diafragma. ¿Qué cambio del papel del diafragma vamos a tener ahí? El diafragma, que pasa justo por encima del hígado y que va a dividir el tórax y el abdomen en derecho e izquierdo, que se fija en los pilares lumbares, ahí de las vértebras a partir de las vértebras de L3 del lado derecho, a partir de las vértebras de L2 del lado izquierdo, que va a formar una cruz, ahí en el hiato esofágico. El diafragma sufre una adaptación. ¿Cuál es la adaptación que sufre el diafragma? Sabemos que el papel del diafragma está directamente vinculado a la respiración. Esto es obvio, ¿no? Que en la inspiración el diafragma baja, que en la expiración el diafragma debería volver al tórax. Okay. El diafragma, cuando comemos, sufre una adaptación que es un desplazamiento. Un desplazamiento que va en dirección a la cabeza, al cráneo. Entonces, el diafragma que está aquí, suponemos, el diafragma está aquí, lo que va a hacer después de comer es para generar espacio aquí abajo, para darle espacio al estómago, para ampliar el espacio del estómago, el diafragma lo que hace es un desplazamiento caudal craneal. Entonces, se desplaza hacia arriba para darte más espacio aquí abajo. ¿Ok? Y al darte más espacio ahí abajo, ya tenemos más posibilidades de acomodar estos contenidos abdominales, esta comida que acabamos de consumir. Ok. Asociado a esto, junto a esto,
lo que tenemos es que tenemos ahí los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso abdominal, recto abdominal. Lo que tenemos es un cambio en la configuración, un cambio en la organización de los músculos abdominales. Entonces, los músculos que tenemos aquí cerca de la parrilla costal, que se fijan en la parrilla costal, como el recto abdominal, por ejemplo, estos músculos, cuando están más cerca ahí de la zona epigástrica, que es esta zona aquí, que en muchos lugares se conoce como la boca del estómago, los músculos que están más cerca de la zona epigástrica, como el recto abdominal, por ejemplo, en esta zona aumentan su nivel de contracción, es decir, parece un poco más rígido, con un poco más de tono, y luego, mientras va bajando, va perdiendo un poco el tono, pero todos estos músculos lo que hacen después que comemos es generar un cierre. La barriga se va hacia adelante, pero los músculos intentan hacer una compresión en dirección al centro. ¿Okay? Entonces, después de comer, el diafragma se va hacia arriba y estos músculos empiezan a generar un aumento de la compresión en dirección al centro, como si el ombligo quisiera meterse más. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí los músculos que aumentan el tono de contracción, aunque el abdomen se va hacia adelante. Y luego, el suelo pélvico lo que hace también es aumentar un poco su tono basal, pero permite un poco el desplazamiento en dirección a los pies después que comemos para poder acomodar todo este contenido abdominal. Entonces tenemos modificaciones. No entiendo por qué hacen compresión los abdominales, para poder hacer las digestiones. Porque si no tenemos compresión, si no se comprime, no es posible digerir bien los alimentos. Cuanto más compresión tenemos, mejor la vascularización será. Si está todo flojo, para vascularizar esto es un problema, porque la vascularización empezamos a acumular líquidos ahí. Si no hay compresión, empezamos a acumular líquidos. Entonces es fácil. Imagínate cuando viajas de avión y vas sin calcetines. Cuando vas a poner las zapatillas otra vez, te aprietan todos los pies porque no había compresión ahí. En cambio, si vas con medidas de compresión, no pasa nada, no se acumula nada. En el abdomen es el mismo principio. Entonces tenemos ahí los tres principales elementos de adaptación: del tórax, músculos intercostales, del abdomen, toda la pared anterolateral del abdomen, y de la pelvis, que aumenta su nivel de contracción, pero baja un poco para poder sostener todo lo que está pasando. Okay. En este momento, fijaros qué curioso, en este justo momento, cuando comemos algo, viene una de las principales cosas que es un mito tremendo cuando la gente dice lo siguiente: después de comer me entra un bajón, me entra el sueño, quiere decir que el sistema parasimpático está más activado. Esta es una verdad parcial o puede ser una mentira parcial. No sé, elija la que te guste más. ¿Okay? Aumenta la actividad parasimpática después de comer. Esto es una mentira parcial o una verdad parcial. ¿Por qué parcial? Porque fijaros, es cierto que aumenta la actividad parasimpática del sistema gastrointestinal, pero para poder compensar este aumento de la actividad del vago gastrointestinal, en este caso el vago parasimpático, el sistema torácico tiene que hacer una compensación. ¿Y qué compensación sería esta? Esta compensación es justo un aumento de la actividad simpática del tórax para poder permitir un aumento de la actividad parasimpática abdominal, porque ahora el corazón es el responsable por enviar la sangre al sistema gastrointestinal y por remover la sangre del sistema gastrointestinal, teniendo en cuenta que el diafragma está adaptado aquí arriba y no es capaz de sostener esta respuesta del retorno venoso porque ya no se mueve bien. ¿Vale? Apuntado esto, tenemos ahí las tres adaptaciones fisiológicas que tenemos, entonces en tórax, abdomen y pelvis, y tenemos la respuesta autonómica a esta condición, que es un aumento del parasimpático
gastrointestinal, una disminución del simpático gastrointestinal y un aumento del simpático torácico asociado a una disminución del parasimpático torácico. Imagínate qué cacao sería si tuviéramos aumento del parasimpático gastrointestinal y aumento del parasimpático torácico con bradicardias en el momento que comes. Por esto sube la frecuencia cardíaca para poder sostener todo esto. ¿Vale? Si lo hemos entendido hasta ahí, ahora ya podemos empezar a entender la otra parte. ¿Qué es la otra parte? La parte de la distensión abdominal. Porque hay una distensión abdominal. Y hay dos tipos de distensión abdominal que vamos a categorizar. ¿Okay? Ya conocemos cuál es la adaptación natural, cuál es la adaptación esperada. Okay. La adaptación esperada es este cambio de intercostales, abdominales, pelvis. Okay. Ahora tengo que conocer cuáles son los dos tipos de distensión abdominal que puede ocurrir en este proceso desadaptativo, ¿okay? En condiciones funcionales, que es lo que hemos dicho. Y ahí vamos a dividir la distensión abdominal en orgánica y distensión abdominal funcional. Okay. Entonces, si fuéramos a poner aquí arriba nuestro framework diagnóstico, preguntaríamos, nuestro framework diagnóstico, la primera pregunta que debemos hacer es, en la presencia de distensión abdominal, en la presencia de distensión abdominal y bloating son cosas distintas, ¿ok? Bloating es la B, la L, la O, la A, la T, la I, la N y la G, bloating, ¿ok? O distensión abdominal. Vamos a entender por qué son cosas distintas. El bloating es un síntoma. ¿Qué significa esto? El paciente tiene que percibirse hinchado. El paciente se percibe más hinchado y al percibirse más hinchado le da la impresión de que el abdomen está diferente, que tiene que desabrochar el cinturón, le aprieta algo, pero es una sensación. No significa que sea necesariamente medible. La distensión abdominal es un signo clínico. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un síntoma para un signo? Un síntoma es referido, es decir, yo tengo que pedirle al paciente si se percibe a lo largo del día más hinchado, o al final del día, por ejemplo, o si después de una comida, después de beber algo, si percibe que hay una hinchazón abdominal que le obliga a tener que desabrochar el cinturón o que le parece incómodo. ¿Okay? Entonces, esto es una sensación. La distensión es la hinchazón en sí mismo. Esto es verificable, es medible y todo esto. Lo que nos importa es la sensación. La sensación ya es suficiente para generar todos los cambios que vamos a hablar en la secuencia. Entonces, cuando tuviéramos que poner aquí arriba, ¿ok? Nuestro primer paso para el framework diagnóstico, que es este primer paso que os enseñé aquí, voy a comentar ahora. Este primer paso que os comenté aquí, les voy a comentar los caminos que hemos visto antes, para quienes estén llegando ahora. Les voy a comentar ahora los posibles caminos. Entonces tengo aquí la distensión abdominal, tengo aquí el bloating, ¿ok? Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿hay signos de alarma? Si hay signos de alarma presente, pruebas de laboratorio, endoscopias, hacer imágenes. ¿Okay? Sangrado, fiebre, dolor nocturno, cualquier cosa en este sentido, aumento de sudoración, vómitos importantes, cualquier cosa en este sentido, un dolor muy fuerte. Primera providencia es pruebas de laboratorio, endoscopia, imágenes para eliminar posibles signos de alarma, banderas rojas. ¿Okay? Primera cosa aquí arriba, le metemos para allá. Okay. Pues si la respuesta es no hay signos de alarma, no hay nada que llame la atención o que demande otra actuación del profesional, y ahí estamos hablando del médico, que es el que va a hacer este diagnóstico,
pasamos al paso 2. ¿Y el paso 2 cuál sería? ¿Hay algún síntoma que corresponda a alteración de los movimientos, de los hábitos intestinales? Signos de cambios de hábitos intestinales. ¿A qué nos referimos? ¿A estreñimiento o a diarrea? ¿Okay? Entonces, primero aquí arriba, ponemos signos de alarma. ¿Sí? Voy a hacer las pruebas. Esto es el médico que lo está haciendo. Luego, hay síntomas predominantes relacionados a alteración de hábitos. Entonces, saco una flechita. Ok, si hay, vamos a ver, ¿es estreñimiento o es diarrea? Si es estreñimiento, vamos a hacer un par de pruebas. Si es diarrea, otro par de pruebas. ¿Okay? Entonces, la primera acción que tenemos que hacer. Y ahí en algún momento, si es estreñimiento, si es diarrea, el médico va a encontrar el mejor tratamiento, aunque sea de forma empírica, para poder controlar esta situación. Hay diferentes pruebas. Nos quedan 17 minutos. Hay diferentes pruebas que se podría hacer. Pruebas de hidrógeno, pruebas de biofeedback. Pero en este momento aquí no nos da el tiempo para poder llegar a esto. ¿Okay? Pero estreñimiento, diarrea, lo pondríamos en otra categoría. Si no hay cambios de hábitos intestinales, vamos a preguntarnos el siguiente paso. El siguiente paso es, primer paso, signos de alarma. Segundo paso, cambio de hábitos intestinales, estreñimiento, diarrea. No, hemos superado este. Tercer paso, hay síntomas predominantemente relacionados a la dieta. Paso número 3. Ahí que estamos hablando, síntomas relacionados a la dieta. Estamos hablando de a lo mejor a intolerancia a la glucosa, intolerancia a la lactosa, a lo mejor a intolerancia a carbohidratos, o este paciente ya probó un FODMAP, o este paciente ya probó restricción alimentaria, y al hacer esto hubo un cambio. Si hemos identificado que está relacionado a la dieta, ok, se cambia la dieta, y al cambiar la dieta, se disminuye o desaparece la distensión abdominal funcional, ok, este es el camino, sigue por ahí. En cambio, si no pasó eso, si no hay un cambio importante en la distensión abdominal funcional con la dieta, y ya hemos superado los otros 2 pasos, ya es el momento donde empezamos a abordar la respuesta viscerosomática o esta hipersensibilidad visceral desde una perspectiva de la rehabilitación, desde una perspectiva de la fisioterapia, desde una perspectiva de recuperar un sistema de organización motora, que ya es este paso que os enseño aquí. ¿Vale? Signos de alarma, alteración de hábitos intestinales, estreñimiento, diarrea, síntomas de la dieta, sí, si mejora, vente para acá, si no, ya empezamos con el tratamiento del reflejo viscerosomático normal, de la hipersensibilidad visceral desde un punto de la rehabilitación. Ya estamos en este paso. Ahí. ¿Okay? Entonces, os dais cuenta, si ya falló el abordaje por la dieta, ya es hora de empezar a arrancar con este abordaje. Esto no elimina la necesidad eventual de ingresar con antibióticos, con probióticos, con antiespasmódicos. Hay un par de fármacos, hay neuromoduladores que se puede utilizar de diferentes formas, en diferentes contextos. El contexto es el rey para cada paciente, pero ahí vamos teniendo ya una idea de cómo vamos o en qué momento vamos a recibir este paciente. ¿Okay? Y entonces llegó el momento ahí de trabajar esta distensión abdominal funcional, que ya sabemos no tiene nada que ver con signos de alarma, no tiene nada que ver con hábitos intestinales, ni con diarrea, ni con estreñimiento, tampoco respondió al tema de la dieta, y es el momento ahora de ingresar con el abordaje viscerosomático para este contexto. Entonces ahora
nos toca entender qué es lo que pasa en el abordaje, qué es lo que pasa en la mala adaptación del sistema cuando el paciente viene con esta queja de distensión abdominal funcional. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Ahora os voy a enseñar un par de imágenes. Entonces, aquí vemos un paciente que tiene una distensión abdominal, como veis ahí en la pantalla. ¿Okay? Y esta distensión abdominal que veis ahí en la pantalla es una distensión abdominal donde hay aumento de los contenidos abdominales. ¿Lo veis ahí? Un aumento de los contenidos abdominales. Yo como algo, el sistema no procesa bien esta respuesta. Hay aumento de los contenidos abdominales, hay una pérdida de capacidad de absorción de los nutrientes, del metabolismo de los carbohidratos, lo que sea, de la producción de gases, pero hay aumento de contenidos abdominales. Esto es lo que veis ahí en la pantalla. Si estáis atentos, vais a ver que en esta primera foto que tenemos ahí el diafragma, tenemos las costillas y tenemos el diafragma, y vais a ver justo en la foto al lado que el diafragma sube respecto a esta foto que está aquí. ¿Os dais cuenta? ¿Sí o no? Entonces aquí, mirad. En este diafragma aquí está más alto que este diafragma que vemos aquí. ¿Lo veis? ¿Qué significa esto? No hay un problema de adaptación muscular, no hay un problema de mala organización del sistema motor cuando este paciente come algo. Lo que pasa de verdad es un problema gastrointestinal que tiene que ser resuelto de acuerdo con los pasos anteriores que hemos comentado. Este no es el paciente que vamos a tratar. En cambio, aquí hay hiperactividad simpática y hay modificación del comportamiento del vago, ¿ok? Pero no hay alteración del comportamiento del frénico, que es el que va a generar esta postura del diafragma. En cambio, cuando hay un trastorno funcional, una distensión funcional, el otro que estábamos hablando es un trastorno orgánico. Cuando hay una distensión funcional, lo que vemos es aquí el diafragma. Y este diafragma que vemos aquí, cuando pasamos para la foto justo al lado, que está aquí, lo que veis es que el diafragma que estaba allá no subió. O sea, aquí es una foto después de comer. Lo que pasó con el diafragma es que el diafragma bajó. ¿Lo veis ahí? ¿Sí o no? Decidme algo, si lo veis bien. ¿Sí? Este diafragma bajó. Y cuando baja el diafragma, ¿vale? Cuando baja el diafragma, lo que pasa es que empuja las estructuras abdominales hacia adelante. Cuando baja el diafragma, empuja las estructuras abdominales hacia adelante. Entonces, como este diafragma bajó, al bajar, empuja estómago, empuja páncreas, empuja las vísceras abdominales hacia abajo y hacia adelante. Y ahí se ve un cambio, porque hay un aumento de la proyección del abdomen hacia afuera. Pero si podéis observar bien, no hay un aumento de los contenidos abdominales, no hay problemas de absorción de los contenidos abdominales, no hay un problema en el procesamiento de la comida, no hay un problema en el metabolismo gastrointestinal. Lo que pasa ahí es que hay un cambio en la actividad visceromotora o viscerosomática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comemos, este estímulo llega al vago, el vago en este caso, el vago en el estómago, este estímulo llega al vago gastrointestinal, que va a hacer la inervación del estómago, el vago recibe este estímulo, envía este estímulo por vía espinal a los segmentos torácicos de T5-T9, que es el nervio esplácnico mayor, envía esta información también al tronco cefálico por otra vía vagal, y esta respuesta conjunta le obliga al diafragma a adaptar. Sabríamos que el diafragma debería subir, pero lo que pasa en este contexto que hemos dicho de distensión funcional es que el diafragma baja. Más que esto, habíamos dicho antes que además de subir en una respuesta fisiológica, los músculos de la pared del abdomen
deberían aumentar su nivel de contracción para generar más compresión en dirección al centro. Pero en este contexto que estamos mirando, el diafragma baja y estos músculos que deberían comprimir más en dirección al centro, lo que pasa es que comprimen menos. Y el principal músculo que pierde su función en este contexto es el oblicuo interno y el transverso abdominal. Las investigaciones dicen mucho más el oblicuo interno porque no se investigó el transverso abdominal tan bien así, pero hacen la misma función, que es esta función de contenedor. Entonces lo que pasa es que los músculos que deberían aumentar su nivel de contracción bajan su nivel de contracción. Y cuando bajan su nivel de contracción te sale esta tripa enorme hacia adelante al paciente. Y ahí se cree que porque la tripa está hacia adelante, porque el abdomen está más marcado, que hay un aumento de la producción de gases, pero en este contexto que hemos visto aquí no hay aumento de la producción de gases. Lo que hay es una desadaptación, un sistema que debería subir el diafragma y comprimir el abdomen, lo que está haciendo es bajar el diafragma y aflojar el abdomen. Entonces la respuesta natural es esta, lo que vemos ahí. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Decirme algo. Que ahora les quiero pasar un par de orientaciones en este contexto para poder caminar en dirección al final. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? El tratamiento es reorganización, es rehabilitación de los músculos implicados. Ok, entonces ahí es obvio, okay, que hay problemas en la va a haber problemas en la microbiota, va a haber problemas en el control de la barrera intestinal, va a haber problemas emocionales obvios, porque nadie tolera muy bien verse en esta situación. Ahora tienes tu abdomen ahí y en el momento siguiente de una comida pierdes completamente el control del abdomen. Para algunos, imagínate, una persona está en una celebración, en una boda, alguna cosa, y no poder comer algo porque sabe que su abdomen se va a hinchar y genera mucha vergüenza. Entonces, es obvio que va a haber hipersensibilidad visceral, es obvio que va a haber hiperpermeabilidad en el sistema de barrera, es obvio que va a haber inflamación, ¿verdad, Mari? Entonces, ahí en estos casos, ¿okay? Lo que vamos a tener que abordar principalmente es el tema de la reorganización activa. ¿Okay? La reorganización activa. Entonces, fijaros, en un proceso de respiración fisiológico, lo que tenemos es que al inspirar, el diafragma baja. Cuando el diafragma baja, lo que hace es comprimir mejor las estructuras abdominales, y cuando soplamos, el diafragma sube y el abdomen entra otra vez y hay una reorganización de las estructuras abdominales. ¿Okay? Esto es lo que pasa en un ciclo respiratorio normal. En este caso que estamos hablando, algo se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque el diafragma ya está abajo. El diafragma ya está abajo. Entonces, la capacidad pulmonar disminuye, la capacidad de inspirar disminuye porque el diafragma ya está abajo. Es decir, el diafragma no sube para generar esta bomba de aire que entra y sale. Y al estar bajo el diafragma, lo que vas a ver tal vez sea en la posición supina una respiración muy marcada en el diafragma, en el abdomen. Una respiración muy marcada en el abdomen asociada a un tórax que mal se mueve. En posición supina, tal vez lo que vayas a ver es justo esto. Entonces, fíjate, el primer paso del proceso, les voy a pasar 2 pasos del proceso. ¿Okay? Más de eso vamos a hablar en el congreso de Zaragoza, de salud neurofuncional. Vamos a estar hablando de esto. Si no estás suscrito al congreso, escribe aquí congreso, que te enviamos el enlace para que puedas suscribirte. El congreso será en Zaragoza en julio. En el congreso vamos a hablar más de esto. En el
en el curso que vamos a tener en el final del mes de la anatomía clínica del nervio vago, un poco de eso también vamos a hablar, ¿ok? Así que es importante que estés enterado, y en el grupo, que ya os comenté en el grupo de WhatsApp, vamos a enviar después el paper que yo utilicé para que podáis tener ahí acceso al material. El grupo es un grupo de WhatsApp, solamente nosotros subimos publicaciones ahí, ¿okay? Y el congreso es un congreso de divulgación científica, no es un congreso de estudios científicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un congreso de estudios científicos van los autores con las últimas publicaciones. Un congreso de divulgación científica, nosotros reportamos las últimas actualizaciones científicas respecto a diferentes temas, y hablamos ahí de diferentes prácticas clínicas con pacientes complejos, ¿vale? Échale un ojo en el congreso. Si quieres estar en el grupo, escribe grupo aquí abajo, y si quieres estar en el evento del final del mes, escribe anatomía, te enviamos los enlaces para que puedas participar. Entonces, el primer punto es valorar la respiración. Yo sugiero valorar la respiración en al menos dos posiciones diferentes. La primera, posición supina, ¿okay? Para poder entender cómo funciona esta mecánica diafragmática. Yo te diría que es más probable que vayas a observar que hay un super movimiento abdominal y hay una baja movilidad de la caja torácica, justo porque este diafragma está más bajo. Y yo te sugeriría, te propondría también valorar a este paciente de pie, ¿okay? Valorar al paciente de pie a veces resulta más fácil para nosotros, para mirar que el paciente no puede mover bien el diafragma ni la caja torácica, pero a veces le agobia un poco el paciente porque tiene mucha dificultad para mover el abdomen hacia afuera y mover el abdomen hacia adentro. ¿Dónde suponéis que está la mayor dificultad para mover el abdomen en este contexto que estamos hablando? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿En la inspiración o en la expiración? ¿Qué opináis? ¿Dónde creéis que está la mayor dificultad? ¿En la inspiración o la expiración? ¿Qué le resultará más complicado al paciente? En la expiración, ¿verdad? En la expiración. Entonces, ¿por qué en la expiración? Justo porque el diafragma está bajo, ¿te acuerdas? Entonces, fíjate, el diafragma está bajo. ¿Qué pasa si el diafragma está bajo? En la inspiración el diafragma ya está abajo. No le hace falta moverse mucho, ya está abajo. El mayor problema que va a tener es para moverse en expiración. ¿Por qué? Porque el diafragma no sube. Si no sube, lo que no vamos a observar, o lo que vamos a observar, es una dificultad importante para que el abdomen vuelva en dirección a la columna. ¿Okay? Lo más difícil es que el abdomen vuelva en dirección a la columna, porque no logra subir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar con este tipo de paciente? Que en las prácticas que vaya a hacer, sea tumbado o sea de pie, las prácticas que vaya a hacer, que busque hacer un ciclo respiratorio donde la parte final de la expiración, el ombligo, venga hacia adentro y hacia arriba. ¿Okay? En plan general, lo que tienes que pedirle a tu paciente es que en el ciclo expiratorio, la fase activa de esta rehabilitación es la expiración. Por lo increíble que parezca, la fase activa es la expiración. Todos te dicen, tienes que trabajar la inspiración, la inspiración, la inspiración. En este contexto no. Y el contexto es el rey. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que buscar es que en la fase expiratoria, que es la fase activa, que el ombligo se meta más en dirección a la columna lumbar y que suba como si fuera en dirección a la cabeza. Entonces tiene que hacer esto. Hacia adentro y hacia arriba. ¿Okay?
El ombligo tiene que hacer este movimiento hacia adentro y hacia arriba. Como los ejercicios hipopresivos, la idea es semejante, aunque no sea igual, la idea es semejante. No hay ninguna evidencia de que los ejercicios hipopresivos valgan en este contexto, ¿okay? Pero la idea es más o menos que metas el ombligo y que subas el ombligo en esta dirección del cráneo en un segundo momento, ¿ok? Y ahí no podemos hacer apneas, y ahí la inspiración tiene que ser fluida y hacia adelante, y la expiración hacia adentro y hacia arriba. Esta es la parte importante, hacia adentro y hacia arriba. Tiene que subir, ¿okay? En la fase activa del movimiento. Este es un punto clave. Y obvio, tenemos que verificar si hay problemas pélvicos, principalmente problemas pélvicos relacionados a la evacuación. ¿Okay? A la evacuación. ¿Por qué? Porque problemas pélvicos que están relacionados a trastornos anorrectales o a la evacuación suelen generar este mismo comportamiento de bloating funcional que estamos hablando ahora. Y si hay esto, podemos reentrenar todo el diafragma, pero si el suelo pélvico no está cumpliendo su función, no nos va a valer. Si hay trastornos de suelo pélvico, hay que abordar el suelo pélvico para poder resolver esta situación. Entonces, como orientación general, lo que tenemos que hacer es esto. Eventualmente, relajar los músculos del abdomen con alguna manipulación, alguna maniobra en esta zona, va a valer mucho en este contexto. ¿Okay? Y siempre les recomiendo empezar tumbado y luego pasar a avanzar a sentado y avanzar a bipedestación. Hay resultados muy buenos cuando sabemos hacer bien este proceso de reeducación de la contracción de estos músculos. Además, esto también ya está investigado para el bloating funcional, para la distensión funcional. Después que el paciente termine de comer, la recomendación es que se ponga de pie, cruce los brazos, aquí detrás de la espalda, deje caer el cuerpo hacia adelante, baje la cabeza, así, y que camine con esta flexión anterior del tronco y que camine con la cabeza inclinada hacia adelante por cerca de 10 minutos. Y esto mejora mucho los síntomas de distensión abdominal funcional, en parte porque empieza a reorganizar este sistema de presiones que estamos hablando. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Entonces tenéis ahí ya el principio básico general del ejercicio, que es la recuperación de la fase expiratoria, la reorganización de la fase expiratoria, y un ejercicio en diferentes partes, tumbado, sentado, de pie, con posibles manipulaciones de la pared abdominal, de las vísceras, para relajar el diafragma, relajar los músculos abdominales, y luego, después de comer, también puedes orientarle a los pacientes a ponerse de pie, baja la cabeza, baja el tronco, brazos cruzados en las espaldas y caminar por cerca de 10 minutos sin celular, sin nada, ¿vale? Y ya tenéis ahí 3-4 pautas para pasar para tus pacientes que están ahí. Y obviamente mide el SNA porque probablemente estará modificado y el sistema de barrera, y la microbiota y el sistema de mucosa eventualmente están hiperreactivos ahí por esta condición de distensión funcional que dificulta mucho la reorganización de la microbiota local. Incluso hay cambios en la microbiota en pacientes que tienen bloating. Hoy no nos da tiempo, pero hay cepas de bacterias más específicas que están asociadas al bloating que en otro momento podemos comentar, ¿vale? Aracelis pregunta, entonces se le enseña la respiración diafragmática para respirar correctamente, controlada y consciente. La respiración diafragmática ya la tiene Aracelis. Se enseña la otra parte de la respiración diafragmática que le falta, que es que el abdomen vuelva hacia adentro y que también utilice el tórax para hacer esta respiración, porque hacerla solo por abdomen es un error tremendo. ¿Okay? Gabriela, hay que en derrame pleural estos ejercicios respiratorios ayudan a que el líquido atrapado en el espacio de la pleura. Hay ejercicios más optimizados, para esto, más de acuerdo con la clínica del paciente. Gaby. Problemas pélvicos relacionados a estreñimiento y problemas anorrectales, como os comenté.
El ejercicio de respiración se puede ayudar con las manos, se puede, claro. Se puede ayudar con las manos, se puede poner un peso sobre el abdomen para facilitar la propriocepción del paciente. Gente que tuvo COVID sufre de esto, gente que no tuvo COVID sufre de esto. Se puede tener rigidez torácica y dolor torácico funcional también, porque como se inflama el abdomen, aumenta el disparo de nociceptores al tórax y esto puede generar dolor torácico. ¿Okay? ¿Tú sabes lo que se llama desempacho? Ni idea. Y si no es posible caminar, solo tumbado. Fabi, caminar es un recurso después de la comida. Si no es posible caminar, no es posible caminar. No es para caminar haciendo el ejercicio. El caminar es para caminar con la cabeza en flexión, tronco en flexión, manos cruzadas, para poder mejorar los síntomas postprandiales después de comer, ¿vale? ¿Cuánto tiempo y cuántas veces al día es lo efectivo? Después de comer, siempre. Y una vez al día es suficiente. Esta postura adelantada tras comer, porque no entendí, para aumentar la compresión abdominal. A ver si tengo una imagen aquí. Si tengo una imagen les enseño. Y hablar de funcionamiento de los órganos, no, esto no funciona. En esta condición no. Si el paciente tiene el umbilical, se puede recomendar, se debe. Acciones de abdomen y glúteos con flexión de rodillas en expiración ayuda. Ni idea, Leonor. Les estoy diciendo, basado en lo que tenemos en la literatura, lo que funciona. Luego hay muchas cosas que la gente dice que funcionan, pero que no tienen ninguna base. Fue lo que yo les comenté al principio. Para mí lo más importante es la base, porque si no cada uno hace lo suyo. Y esto más molesta que ayuda. ¿Se puede utilizar esta técnica en personas con cuidados paliativos? Totalmente. Mucha sensación de ir al baño, a evacuar y no logro. ¿Será disfunción del nervio vago? No, del vago no, del suelo pélvico. ¿Cómo lo resoluciono? Con un fisioterapeuta pélvico. Los ejercicios de respiración que indica cuándo es mejor hacerlos. Estos aquí, Ana, como son ejercicios de rehabilitación, cualquier momento del día que te venga bien, se debe aplicar en niños. Esto tengo una funda aplicadora y siempre tengo lío con gases en esta área. Se me lleva inflamación de colon. ¿Qué recomienda esto que os comenté? O busca alguien que entienda de SNA y que te pueda tratar, que te va a sentar bien. A esa caminata no se suma nada, es solamente hacerla. A ver si la encuentro aquí rapidito. La foto. Si no, tendré que hacerlo yo aquí. A ver si la encuentro aquí. Bloating. Otro día la vi por aquí. Ahora. A ver si la encuentro. Rapidito. Ok, la encontré. Hola, Greg. A ver, la encontré. Aquí, mira. Es eso. Nada tan complicado. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Es eso. Caminar así 10 minutos.
¿Veis entendido o no? Y cuando hay diarrea asociada a colon irritable, ¿qué tiene, Elena? Cuando hay diarrea, ¿qué tiene? No entendí la pregunta. Entonces, si podéis asociar esto, la reorganización del sistema respiratorio, la reorganización de la pelvis, y asocias esto con algunas maniobras en el abdomen, ya le va a ayudar mucho. Obvio, hay cambios específicos en la microbiota, cambios específicos en la permeabilidad de la barrera, cambios más específicos. Hay incluso algunos abordajes integrativos, algunos abordajes de medicina alternativa que pueden funcionar, pero esto no nos da tiempo de comentar hoy, ¿vale? Ninguno de estos que se comentó en el chat, pero ¿se puede hacer esto de caminar? Se debe hacer. Se debe, Elena. Se puede hacer, sí. ¿Okay? Se debe. Muy bien. Cuclillas ayuda también. Para el bloating no hay relatos de cuclillas. Yo diría que ayuda si hay hinchazón general, abdominal, después de comer o algo así. Yo supondría que sí. ¿Vale? Pero nada más dirigido. Muchos de esos problemas los padecen en disautonomía. Eso es cierto. Por esto hablamos siempre de disfunción autonómica. Okay. Ahora, esto que estamos hablando aquí, un dentista tiene que saber, un nutricionista tiene que saber, un médico tiene que saber, un fisioterapeuta tiene que saber, porque en el momento que la dieta no haga lo suyo, tenemos que reorganizar este sistema independiente de la dieta, porque si el problema es funcional, significa en este contexto que la dieta no ayuda en nada. Por esto os enseñé el framework de antes. ¿Para qué? Porque cuando uno dice, en este contexto la dieta no es la solución, hay un par de personas que se enojan. Entonces, este es el contexto del que queremos hablar. Empezamos aquí, signos de alarma, alteraciones de hábitos intestinales, alteraciones de la dieta. Si funciona, sigue. Si no funciona, vente para acá. ¿Okay? Este es el tema. Todo basado en la ciencia más moderna y en la regulación del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? ¿Ya habéis visto? No les voy a enseñar, está feo aquí de cenar. Si no, les iba a enseñar mi bici, pero para la semana que viene organizo todo y luego les enseño la bici del Ironman. ¿Vale? Muy bien. Dicho esto, hemos terminado por hoy. Hablamos de distensión abdominal funcional. Tenéis ahí las bases para poder seguir. Ya les comenté antes, les vuelvo a comentar. En Zaragoza vamos a hablar más del tema eje intestino-cerebro, vamos a hablar más del tema distensión abdominal funcional. En Zaragoza vamos a hacer un congreso de divulgación científica que será el 5 y 6 de julio. Si queréis más informaciones, escribe congreso aquí abajo, échale un ojo, que queremos verte ahí. El futuro de la salud es funcional, más allá de pruebas de imágenes. El futuro es funcional, es entender cómo el sistema funciona para poder resolver muchos problemas de nuestros pacientes complejos. ¿Okay? Rosa Victoria estará con nosotros en Zaragoza. Y luego, al final del mes, vamos a tener un evento que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago. Si no estás suscrito, escribe aquí abajo Anatomía y eres profesional de la salud. Será un evento gratuito donde vamos a estar hablando un poco más de eso. Y hemos creado un grupo. ¿Okay? Hemos creado un grupo de WhatsApp para que podáis tener acceso a estos materiales. ¿Vale? Y este grupo de WhatsApp, si quieres participar del grupo de WhatsApp, escribe aquí
grupo, que te enviamos el enlace para que puedas participar del grupo. En este grupo solamente nosotros subimos material para que no se pierda la información, ¿vale? Y ahí también vamos a divulgar en el grupo todo lo que se va a hablar en el congreso, donde vamos a hablar de microbiota, vamos a hablar de bloating, vamos a hablar de dolor crónico, vamos a hablar de eje intestino-cerebro, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de mitocondria, salud mitocondrial, que ahora está creciendo mucho, vamos a hablar del nervio vago, vamos a hablar del sistema simpático, vamos a hablar de suelo pélvico, vamos a hablar de muchos temas relacionados a la salud neurofuncional, ¿vale? Échale un ojo en el congreso, que los valores promocionales se van hasta el 16 de abril, que es la primera preventa. Queremos verte ahí porque el futuro es funcional y dependemos de vosotros y de vosotras para poder hacer con que este futuro llegue cada vez más pronto. Les invito siempre, si creéis que hay algún compañero, alguna compañera que trabaja con vosotros que se pueda beneficiar de los materiales, de los contenidos que divulgamos aquí, que les invite a los directos o al canal de YouTube, que pueda participar con nosotros, porque si somos más, el movimiento por una salud más funcional y menos de pastillas crece, y cuanto más crece, más cambios vamos produciendo en menos tiempo y más beneficios vamos llevando a las personas, ¿vale? Luego subimos el paper al grupo para que podáis disfrutar ahí los contenidos. Si os ha gustado, déjame un mensaje diciendo, oye, me ha gustado el directo y tal, no sé qué, para que sepamos si vamos en buena dirección. La semana que viene nos vemos otra vez para hablar más del sistema nervioso autónomo, más de vago, más de salud neurofuncional. Nos vemos pronto. Les dejo un SN abrazo a todos, un SN abrazo a todas. A por la mirada del águila. Cuidaros mucho, chatos. Nos vemos pronto.